En su artículo La dialéctica de Hegel en cuestiones de método de Jean-Paul Sartre, Rubén Céspedes identifica tres características propias de la noción dialéctica de Hegel: el papel de la reflexión, la negatividad y la relación entre la dialéctica y la subjetividad. En este artículo es posible observar cómo la reflexión sartreana se mueve entre un marxismo explícito y un hegelianismo tácito. Para Sartre, la interpretación dominante del marxismo es la idealista, en la cual la historia hace al hombre en el sentido de que son las condiciones económicas las que constituyen y determinan tanto al hombre como a la historia. Esta concepción idealista entiende al hombre como un producto pasivo, una suma de reflejos condicionados que actúa en el ambiente transformándolo como un agente inerte más. El hecho de que Sartre considere que el marxismo es al mismo tiempo la acción del hombre y de la historia se da en la medida en que tanto la historia hace al hombre como el hombre hace a la historia, y esto debe entenderse en el movimiento de la praxis en cuanto totalización que parte de la conciencia hacia la subjetividad en el proceso objetivo, pues para él la praxis es humana. Es a partir de este proceso dialéctico que se constituye la totalización que Sartre propone a través de la negatividad. La influencia hegeliana se observa en Sartre cuando destaca el carácter positivo de la negatividad al describir la superación de la necesidad mediante la negación de ésta y su determinación en cuanto posibilidad. Para Sartre, la primacía de la existencia sobre la conciencia constituye una afirmación de principio para el existencialismo. La reflexión como fundamento no implica una primacía de la conciencia sobre la existencia. Igual que para Hegel en el caso de la ciencia, el presupuesto no es el inicio, ya que la presuposición viene supuesta por otro elemento en el que se funda. La comprensión no se distingue de la praxis y es al mismo tiempo existencia inmediata. No se trata de un desarrollo conceptual, sino de un conocimiento de los fines y de la subjetivación de la otra persona. El concepto de comprensión se vuelve fundamental a la hora de entender la noción de dialéctica contenida en la filosofía de Sartre. Se trata de conocimiento indirecto y es el resultado de la reflexión sobre la existencia, una reflexión que es dialéctica. En el pensamiento de Sartre, el conjunto de conceptos tales como necesidad, negatividad, trascendencia, superación o proyecto conforma una totalidad sintética en la que cada uno de los conceptos indica un momento de esa totalidad, momentos que se contienen a sí mismos en tanto que determinaciones del acto reflexivo de la existencia sobre sí misma. En la noción de dialéctica que Sartre esboza en cuestiones de método, se identifican tres coincidencias con la dialéctica de Hegel. En primer lugar, Sartre sitúa el concepto de negatividad en el centro de su ontología existencial, en la que el hombre tiende a trascenderse en cuanto proyecto, esto es, a negarse en cuanto movimiento constante hacia lo no existente, hacia el porvenir. Esta es la idea que Hegel expone en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu, cuando afirma que la substancia viva es, en cuanto sujeto, pura negatividad simple. En segundo lugar, Sartre toma la reflexión como el momento en el cual se da la dialéctica y la sitúa en el interior de la praxis humana, entendiéndola como el acto que permite la fundamentación de su propia prueba, esto es, de la existencia concreta.
Si bien sitúa la reflexión como el momento a partir del cual se capta la existencia, entiende que es posterior a lo que en la lógica hegeliana se entiende como ser. Ser en cuanto a aquello que supone y ser en cuanto a fundamento real, tal como el ser que es reflexión dentro de sí conforme a la fenomenología del espíritu. En tercer lugar, Sartre defiende la relación entre la subjetividad y la dialéctica a través de la idea de totalización en el interior de la praxis, lo cual explicita en su intento por integrar el existencialismo con el marxismo. Céspedes afirma con Holger Glinka que Sartre sigue la noción de dialéctica de Hegel cuando indica que el método dialéctico no se debería diferenciar del movimiento dialéctico en la realidad concreta, pues, tal como señala Hegel en la fenomenología, lo verdadero es sujeto, es el movimiento dialéctico. Así como en el proyecto hegeliano el método se entiende como la exposición del automovimiento dialéctico de las determinaciones del pensar, así Sartre entiende la subjetividad no sólo como el principio de la filosofía, sino también como el lugar del método, al emprender la comprensión existencial de la racionalidad de la praxis humana a través del acto reflexivo de la subjetividad. De esta manera, en cuestiones de método, la dialéctica es la negatividad propia de este acto en su automovimiento hacia el porvenir.